Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién le había tocado. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña.
Palabra del Señor. Una mujer con 12 años de enfermedad, habiendo gastado su dinero en médicos, y está peor. Un papá que pierde a su hija de 12 años, cuando justo Jesús se disponía a visitarle para curarla. Qué situaciones tan dramáticas. ¿Alguien de nosotros las ha vivido? Y las dos situaciones tienen solución. ¿Gracias a qué? A la fe en Jesús. Cuando mira a aquella mujer asustada porque le descubre Jesús que había tocado su manto, no temas, tu fe te ha curado. Cuando le dicen al papá, ya se murió tu hija, no temas, ten fe. Qué importante es pues tener fe en Jesús. Pero esa fe, la fe que nos enseña el Evangelio, aclarando, no la fe que nosotros pensamos tener, no la fe que por inercia decimos que tenemos. Ya verán, levante su mano el que tiene fe. ¿Ya ven? La levantamos por inercia. Así como la ropa, hay marcas de fe. Hay clases de fe. Así como ustedes tienen su marca para ropa, utensilios, aparatos, celulares, la marca única y mejor es la fe del Evangelio. La fe que nos enseñaron nuestros papás, la tenemos que comparar con la del Evangelio. Y en la medida en que sea como el Evangelio, es buena fe. La fe que creemos tener, la tenemos que cuestionar a la luz del Evangelio. Y en la medida en que coincida con el Evangelio, es una fe auténtica. La marca de fe es la del Evangelio. Nuestra fe tiene que ser como la fe que descubrimos en el Evangelio. Y justamente en el Evangelio de hoy. ¿Cómo es la fe de este hombre y de esta mujer? Primero, la fe evangélica es una fe que siempre está buscando a Jesús, conociendo más a Cristo. El jefe de la sinagoga, Jairo, no mandó llamar a Jesús, fue a buscarle hasta que le encontró. Su fe le movió hacia Jesús. Esta mujer, más todavía, se mete entre la multitud. Las mujeres eran mal vistas cuando seguían a quien enseñaba religión. Y eso lo sabe la mujer. Por eso, como escondida,
a empujones como puede, logra tocar el manto de Jesús. ¿Se imaginan qué esfuerzo hizo esta mujer? Se movió, se esforzó, abran cancha, quería encontrarse con Jesús. La fe tiene que movernos hacia Jesús. La fe siempre nos motiva a conocerlo más, a amarlo más, a seguirlo mejor. La fe no es estática, es dinámica. La fe es movimiento, no pasividad. Si esta mujer y Jairo, el jefe de la sinagoga, se hubiesen quedado tranquilos en su casa, ni se cura la mujer, ni resucita la hija de Jairo. Gracias a que se movieron, se esforzaron, buscaron a Jesús, se encontraron con Él. La fe es movimiento. Nos debe poner siempre en búsqueda de Jesús, conocerlo más siempre, encontrarnos con Él siempre, renovar nuestra entrega a Él siempre. Yo viví una experiencia de fe hace años, una Pascua, un cursillo, un encuentro misionero, una jornada X. ¿Y qué queda de eso? Nada, o muy poco. Se apagó la fe. No es esa la fe del Evangelio. Segundo, encontrarse con Jesús desde la fe exige que tenemos que cambiar de ideas, a veces romper esquemas. Tenemos que estar disponibles a cambiar ideas y a no querer quedar bien con la gente. En tiempos de Jesús, una mujer con enfermedad de hemorragia era impura según las normas morales y religiosas de su tiempo. Una mujer como esta, enferma, no podía andar entre la gente, porque si ella tocaba a una persona o la tocaban a ella, así fuera un rozón, quedaban impuros y no podían participar en la misa, en sus celebraciones, pues. Y la mujer se exponía a que fuera castigada si descubrían que estaba enferma. No le importó eso a la mujer. Se atrevió, se lanzó, sabía que la podían criticar, la podían condenar, no le importó. Jairo era jefe de la sinagoga, era judío y de categoría. La sinagoga es el templo de los judíos. Él era un hombre importante entre los judíos. Los judíos rechazaron a Cristo, la mayoría. Los judíos condenaron a Cristo, la mayoría. Este era jefe de la sinagoga de los judíos y fue a buscar a Jesús. ¿Se imaginan en qué problemón se estaba metiendo? Lo iban a criticar, lo iban a rechazar y hasta le podían quitar el puesto de jefe de la sinagoga. ¿Cómo tú, siendo jefe de la sinagoga, andas buscando a ese Jesús que se dice el Mesías, el Hijo de Dios, que nos echa en cara costumbres, tradiciones, y tú buscándole? ¿Le importó eso a Jairo, a este hombre? Pregunto, no le importó. Lo que dijera la gente no le importó. Si le quitaban el puesto, no le importó.
Sabía que Jesús podía hacer algo por su hija y le buscó. Rompió esquemas, cambió de ideas y no le importó lo que la gente dijera o le pudieran hacer. Eso es tener fe. Y por último, estas dos personas escuchan la palabra de Jesús y la siguen. Aquella mujer, cuando Jesús pregunta, ¿quién le tocó? Dice el Evangelio que no le quedó de otra más que decirle a Jesús la verdad. Escuchó la palabra de Jesús y le responde con la verdad. Bien fácil se pudo quedar callada aquella mujer, pues hay que busque a ver quién. No, ante la palabra de Jesús es sincera. ¿Nosotros somos sinceros ante la palabra de Dios que escuchamos? ¿Sabemos reconocer cuando la palabra de Dios nos está invitando a cambiar en algo, a corregir algo, a renovar algo? ¿O nos entra por un lado y se va por el otro? Esta mujer no. Escucha la palabra de Jesús y dice el Evangelio, le contestó con la verdad. Fue sincera. Tener fe es responder con la vida a la palabra de Dios, a la invitación de Jesús. Querer conocer el Evangelio de Jesús, la palabra de Jesús y responderle con nuestra vida, siguiéndole. Sin duda, después de esta sanación, aquella mujer fue una discípula más de Jesús. Jairo, cuando llegan a decirle, tu hija ya se murió, ¿qué hubiésemos hecho cualquiera de nosotros? Llorar desesperadamente, irnos rápido, a lo mejor hasta dejamos a Jesús ahí parado. ¿Ya para qué? No. Jesús le dice, tranquilo, basta que tengas fe. Y se fueron a su casa. Jairo nunca le dice, ¿ya para qué? Ya se murió. Encomiéndala en tus oraciones. No, Jairo se fue caminando con Jesús. En ningún momento dudó. Cuando caminamos con Jesús, no dudamos. Dudamos cuando Jesús va por un lado y nosotros por otro. Dudamos cuando nuestro caminar no es con Jesús, con su palabra. Es con la palabra de los demás, es con horóscopos, es con lecturas de cafés y cartas, es con curanderos, es cuando dudamos. Pero cuando caminamos con Jesús como Jairo, no dudamos. Llegan a su casa. ¿Cómo estaba la gente cuando llegaron? Llorando. Y cuando Jesús dijo, ¿para qué tanto alboroto? Tranquilos, la niña no está muerta, duerme. ¿Ahora qué hizo la gente? Se rieron. ¿Cómo está eso? ¿Ustedes cambian tan fácil de sentimientos? ¿Lloran y enseguidita se carcajean? Y peor, cuando Jesús levanta a la niña, ahora dice que se asombraron. Fíjense, 3 actitudes distintas de la gente en un momento. Lloran,
se ríen, se asombran. No le da uno gusto a la gente. Nunca te empeñes, si quieres seguir a Jesús, en darle gusto a los demás. A veces te van a decir que sí, pero por la espalda te critican. A veces pueden decir que están contigo, pero en la prueba te dejan. Solamente quien es fiel a Jesús puede ser fiel a un amigo, a una amiga. Solamente en Jesús se vive la fidelidad en la relación. Por eso el seguidor de Jesús va a tener críticas, calumnias, rechazos, a veces en la misma familia, con frecuencia. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 12 dice: si te decides seguir a Jesús, si te decides vivir como Jesús quiere, prepárate para las persecuciones. Grábenselo. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 12. Prepárate para las persecuciones. Quiere decir calumnias, rechazos, envidias, cualquier obstáculo que podemos encontrar en el camino. Esa es la fe del Evangelio. Finalmente, esa fe le cambió la vida a la mujer, le sanó, le dio la vida a esta niña de 12 años y la alegría a su papá. Esa es la fe del Evangelio y es la que Jesús nos invita a vivir. Si vivimos esa fe, vamos a experimentar siempre la presencia de Jesús y vamos a salir adelante en los problemas de nuestra vida, porque Él camina con nosotros. ¿Lo creemos? Por no vivir una fe evangélica, por eso nos encontramos personas que dicen tener fe y pelean entre familias por X circunstancia, las más comunes, las herencias, y tienen fe y vienen a misa. Personas que dicen tener fe y abusan del prójimo en tratadas, en salarios, en X situación, y dicen tener fe. Personas que dicen ser de fe y odian a su prójimo y calumnian a su prójimo. Y no estamos dispuestos a ayudar al más necesitado, disponibles para los demás. Hay muchas situaciones que indican la necesidad de tener una fe conforme al Evangelio de Jesús, para que sea auténtica y creíble. Vamos a llevarnos ese propósito de esta celebración. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.